Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a conversar sobre dos temas que son súper interesantes para nosotros los administradores de edificio y condominio. Y ojo que también, y pongan mucha atención los integrantes del comité de administración. Antes de presentar a nuestra apreciada invitada, quiero recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y también en particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp más 5699-206-001. Recuerda que la gente de Valle Azul son expertos y están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y también la seguridad que los ascensores de tu comunidad estén funcionando correctamente, entonces, sin duda alguna, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente por su profesionalismo y también porque es una empresa de mantención de ascensores que está certificada por el MIMBU. Por lo tanto, llámalo sin ningún compromiso para que coticen y también te hagan un estudio de tus ascensores al 225-010-752. Y ahora sí, tengo el tremendo gusto de saludar a Chen Wilin. Ella es psicóloga clínica, cofundadora del Instituto Kinsuye, que se dedica al tratamiento del trauma psicológico con EMDR. Y vamos a conversar sobre y también algo, un paréntesis, ¿verdad? Aparte de todo esto, yo la considero mi amiga. Ay, Vamos, gracias. Yo también. vamos, vamos a hablar sobre algunos tips psicológicos para contratar correctamente a trabajadores para condominios. Chenwi, qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, tú sabes, yo encantada de venir siempre que tú lo necesites y que todos tus seguidores también lo necesiten en el ambiente tan desafiante en que ustedes se desempeñan. Así que yo encantada y muy bien, Perfecto, afortunadamente. qué bueno, me alegra harto. Eh, Entrando en materia, uno de los serios problemas que tenemos los administradores y en general las comunidades es el contratar personal para que trabajen en los edificios. Primero, porque hay una escasez enorme y esto se viene dando ya eh, de antes del 2019, en que cada vez hay menos personas que quieren trabajar en esta actividad. Pero así todo, ¿verdad? A pesar de que muchas veces tenemos que contratar al primer personaje que se nos presenta, porque hay que cubrir un turno, hay que cubrir, digamos, un trabajo de aseo y no nos queda otra. Pero si tuviéramos el tiempo, si tuviéramos la oferta necesaria para poder elegir, Chenhui, ¿en qué aspecto debemos fijarnos para contratar entonces a estos trabajadores de las comunidades, que pueden ser mayordomos, conserjes, aseadores, ¿verdad? O incluso para nuestra propia empresa de administración? ¿Qué nos recomendarías tú en qué deberíamos fijarnos? Pues, primero que todo, debiésemos como reorientar la pregunta, porque hay que determinar en qué fijarnos. Para eso, para poder decir en qué me fijo, tenemos que determinar primero qué necesitamos. Si yo no Ya, sé lo que necesito, ¿cómo me fijo en qué voy a evaluar? Por correcto. ejemplo, pensemos en un mayordomo. Tú ahí anda ayudándome. Ya, Yo imagino que un mayordomo tiene el rol de supervisar, ¿cierto?, al claro, personal, claro, revisar el funcionamiento del edificio, dar soluciones, resolver conflictos con los propietarios, arrendatarios, ¿no? Por claro. ahí más o menos están las funciones, ¿cierto? Sí, Entonces, una vez que determinamos qué funciones va a tener, nosotros debiésemos pensar qué competencias debiese tener. Claramente tiene que ser amable, educado, educada, respetuosa, tener una capacidad de comunicarse, dialogar asertivamente. Claramente tiene que tener habilidades de liderazgo porque tiene que dirigir y supervisar un personal, aunque sean poquitos. claro. Yo imagino también que debe tener conocimiento técnico relativo a la mantención del edificio, porque si no, ¿cómo va a poder chequear si algo requiere mantención o no? ¿Cierto? Y usualmente, pensando en cómo funcionan hoy día los edificios, es probable que el edificio o la comunidad tenga cámaras de seguridad. Entonces, debiese tener al menos un conocimiento mínimo como usuario, por lo menos, de cámaras, de redes, de uso de computadores, de Internet. ¿Cierto?
correcto. Estamos haciendo algo rápido. Entonces, una vez que tenemos identificada cuáles son sus funciones, a partir de ahí vamos pensando en qué debiésemos considerar los mínimos, ¿sí? Los mínimos, y ahí podemos pensar en los ideales, pero los mínimos para evaluar. Entonces, una vez que sabemos esto, resulta más fácil en qué vamos a fijarnos. Entonces, la pregunta ahora quizás más que en qué fijarnos debiese ser cómo saber si la persona tiene las competencias o no. El método es sencillo, no es infalible, no tenemos una bolita mágica, pero en realidad es sencillo mediante la entrevista. Y en la ¿Ya? entrevista, una de las formas muy buenas de verificar, además de ver el currículum y de amar si estuvo o no trabajó, qué sé yo, es pedirle a la persona que a partir de la experiencia que denota en su currículum, te hable de cómo le fue. Entonces, por ejemplo, tú puedes preguntarle, a ver, ¿has tenido algún conflicto alguna vez con alguno de tus colegas o con algún propietario o arrendatario? Y te va a decir sí, no. Si es sí, bueno, cuéntame y cuéntame también qué ocurrió. Entonces, uno va haciendo preguntas abiertas y si no, la persona, si no se explaya mucho, uno quizás ahí tendría que hacer preguntas un poquito, las va acotando un poco. Y la idea es que nosotros ahí nos podamos dar cuenta, en la medida que la persona narra espontáneamente, si está en la competencia de solución de conflictos, si se comunica, si es o no asertivo, si al final es buen líder o no es buen líder, si tiene competencias técnicas, etcétera. Mediante entonces la conversación a partir de su historia de currículum, porque se ha trabajado, tiene que tener Claro. cosas que contarte de cómo le fue. ¿Te fijas? Porque incluso aunque Más o no menos sea por del ahí. mismo rubro, porque tal vez viene de otro rubro, pero que de alguna manera se pudiese complementar o pudiera ser, digamos, factible que esté trabajando ahora como mayordomo o como conserje. Por lo tanto, esto mismo que tú acabas de recomendarnos, el saber si tiene las competencias para el cargo, deberíamos entonces también trasladarlo a los conserjes, por ejemplo. ¿Verdad? También podríamos hacer exactamente lo mismo, saber si tiene digamos, las competencias Las para ejercer. competencias, exacto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos en el caso de los aseadores? Porque en realidad hacer aseo, cualquiera puede pensar, bueno, cualquiera de nosotros puede hacer aseo, digamos, no se necesita tanta competencia, pero ¿crees tú que hay algún aspecto que deberíamos preocuparnos también más en lo personal, más en lo psicológico, más en el proceder propio de ese personaje, independientemente del cargo que tenga, antes de contratarlo? Claro, si tú quieres más o menos tener como una idea de cómo se conduce esta persona, no independiente de la labor, claro, sería bueno como hacerle preguntas más allá de lo laboral. ¿Qué hace? Sus proyecciones, dónde ha estado antes, cómo está con su familia. A veces salen por ahí los niños, entonces me puede preguntar, bueno, ¿y cómo lo haces cuando tienes problemas con los niños, cuando te llegan con una nota mala, por ejemplo? Entonces, cuando uno va haciendo preguntas abiertas de la cotidianidad de la persona te va a ir contando espontáneamente qué piensa, cómo se conduce, cómo resuelve, cómo reacciona. Si es una persona agresiva, va a salir de inmediato. Tú de inmediato te vas a dar cuenta por cómo reacciona frente a una situación que está recordando, te vas a dar cuenta si efectivamente es algo que sería bueno contratar o no contratar en el fondo. Por eso Correcto. la entrevista es tan importante y la entrevista, hay muchísimos test, hay muchísimas formas de evaluar a la persona, pero yo soy partidaria de que además de eso, no es excluyente, pero además de eso, tiene que haber una entrevista, una conversación. Imagina que en vez de entrevista laboral, nosotros estamos conociendo a alguien que nos interesa, ¿sí? Ah, Entonces, tú vas a ir haciendo preguntas en función de quieres conocer a la persona y te vas a ir, como tú ya tienes experiencia en el trato, ya sabes más o menos qué te interesa hacer, entonces vas a ir preguntando cositas para que te cuente, qué sé yo, y tú te vas a ir haciendo un checklist personal. Check, check, no, 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 me voy. correcto. Es más o menos lo mismo.
Ah, perfecto, ok. Ahora, pensemos que ya estamos en una comunidad que tenemos toda la cantidad de personal que requiere, eh, pero generalmente los administradores, cuando llegamos a un edificio, los trabajadores nos ven como un ave de paso. Ellos se mantienen allí y nosotros vamos a estar un par de años y tal vez nos echen o nos vayamos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los que vamos emigrando. ¿Cómo logramos que un trabajador de una comunidad quiera seguir las instrucciones que el administrador está entregando? En este caso yo, a esa comunidad que acabo de recibir. Yo veo poco probable que alguien quiera, fíjate la palabra quiera o desee seguir instrucciones. En realidad, el querer que el otro cumpla las instrucciones quizás no debiese ser el objetivo a lograr. El objetivo en realidad es más probable que siga, independiente si es deseo o si es algo que anhela o no, que la siga, ¿sí? Que se adhiera. Y para ello hay que generar incentivos, incentivos, algo que motive a la o las personas a seguir las instrucciones, independiente de si es algo que a mí me agrada o no me agrada. Entonces, por ejemplo, pueden haber incentivos del tipo económico, ¿no? Por otro lado, de castigo. El que no cumple las instrucciones luego 3 veces pierde el bono o es despedido. De reconocimiento, hasta me gusta más de reconocimiento, que otorgan importancia a la persona y respeto. La persona se siente apreciada, que tiene un valor porque está siguiendo las instrucciones. O dar, por ejemplo, motivadores de formación, ayudarlos con sus estudios. Entonces, así estás motivando que se adhiera a la empresa, a las instrucciones, porque viene una recompensa que es ayudarlo a su formación de estudio o los estudios de los niños, flexibilidad horaria o beneficios como seguro médico, etcétera. Darle sentido o relevancia a la función que desempeña, eso también es muy importante porque cuando hacen seguir instrucciones que a nosotros nos parecen sin sentido, nos cuesta más, aunque las queramos o no seguir. Nos cuesta mucho, como que nos genera una aversión. En cambio, si le explicamos el por qué esta regla, me hace más sentido y me va a ser más fácil seguirla porque comprendo cuáles van a ser las consecuencias de por qué si no la sigo. ¿Te fijas? Entonces, es tratar de motivar, de darle sentido también a la regla, a la instrucción, para que la persona se vaya adheriendo voluntariamente. Perfecto, ok. Entonces, en este caso, eh, más que dar una instrucción, como tú acabas de decir, y ahí entonces echar la jineta de encima, lo que hay que lograr es que razone el trabajador, digamos, y entienda el porqué de lo que se le está instruyendo o solicitando. Exactamente. Ahora, también te vas a topar con trabajadores que en realidad, por más que los motives, no van a querer. Entonces ahí el líder, el líder quien está a cargo, tiene que también irse adecuando a los tipos de trabajadores que tiene, los tipos de colaboradores con los cuales forma su equipo. Van a haber unas personas que tú les vas a decir, por favor, siga esta instrucción y las van a seguir sin ningún problema. A otros, por más que los motives, no va a haber caso y van a ser medios rebeldes y quizás con ellos te toque ser un poco más autoritario. Entonces también implica que uno tiene que irse adecuando a cómo reacciona cada trabajador para ir uno automodulándose en el líder que uno que el trabajador necesita que uno sea. Correcto. Porque no se trata de que con todos seamos un amor encantadores si en realidad la otra persona no está entendiendo. ¿Te fijas? Y tampoco podemos ser autoritarios, y esto se hace porque yo lo digo, porque también van a haber trabajadores que no les va a gustar, y es obvio que no. Van a ser personas que van a razonar y que si tú les das un sentido de pertenencia y sentido de por qué hacerlo, que les va a parecer mucho más agradable y se van a sentir además valorados. Y eso va a hacer que sigan las instrucciones solitos, ¿Y cuáles son, generalmente. de acuerdo, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, los tips o las recomendaciones que tú nos puedes hacer para lograr que ese trabajador, digamos, se sienta parte de ese equipo? Mira,
eso es desarrollar sentido de pertenencia. Según Herzberg, que fue el autor, un psicólogo renombrado de Estados Unidos que desarrolló la teoría de la motivación, y él habló de la teoría bifactorial, que refiere a satisfacción o insatisfacción de la persona como resultado entre esta relación que hay respecto de una tarea y en el ambiente laboral. Entonces, es bien interesante Herzberg porque él se basó en muchos estudios, muchas investigaciones que él hizo en el orden laboral y determinó que la sensación de logro, responsabilidad, reconocimiento eran recordados por los trabajadores como fuentes de experiencias positivas hacia la tarea. Logro, responsabilidad y reconocimiento. Hesselberg señaló que la motivación humana se basa en dos factores, de higiene o extrínsecos también, y de motivación que son intrínsecos. Los extrínsecos, que son los factores que refieren al sueldo, seguridad laboral, entorno físico, políticas de la empresa, relación con los compañeros, el ambiente, la estructura laboral, si estos factores no están cubiertos, es lo primero que genera insatisfacción y hace que las personas no cooperen, no sientan pertenencia y probablemente se vayan o generen mucho problema. Hay un pero. Estos factores deben sí o sí estar cubiertos porque es el primero de conformidad, pero duran poquito. Es decir, la, la sensación de satisfacción en tanto este esté dura poquito. Es como el mínimo y una vez que están atendidos me olvidé. ¿Sí? Los interesantes son los de motivación o los factores intrínsecos y aquí es donde tienen que poner ustedes ojo. La satisfacción de un empleado es fundamentalmente el resultado de estos factores de motivación y refiere a lo que les dije antes, a sentir que son reconocidos, que tienen logros, o sea, que ellos mismos son capaces de percibir que hacen algo, que está haciendo un logro para ellos, que son reconocidos, que haya un crecimiento profesional de alguna manera, que haya confianza, que haya autonomía también para realizar su trabajo, porque a lo mejor a muchos les ha pasado la experiencia de que te dicen no, no, sí, sí, pero no te dejan pensar, no te dejan un poco de autonomía y eso es muy frustrante. Imagina, muchas personas sufren por no sentir el sentido de la vida y esto también en el trabajo también cobra sentido, por lo tanto también hay que permitir que el trabajador tenga un sentido del por qué realiza ese trabajo, cuál es el sentido de su trabajo. Si no lo hay, es como el sentido de la vida, nos desmotiva, nos va hundiendo. Entonces, eso sería crucial, crucial para percibir que la actividad que uno realiza es placentera, es reconocida, me valora. Estos son los tipos de factores que son subjetivos y vinculares que contribuyen enormemente al aumento de la satisfacción y pertenencia a las personas. Correcto. ¿A qué te refieres cuando hablas del reconocimiento al trabajador? Eh, si la tarea, si su función es asear, o como tú decías antes, como que el aseo es muy fácil, ¿no? Bueno, si es tan fácil, ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos? Eso ya te dice que es importante la labor. Entonces, uno dirá, bueno, lo mínimo que tiene que hacer es limpiar el suelo y las paredes, bueno, pero dale valor y reconócelo, oye, qué bien te quedó el piso, mira, ahí qué bien que limpiaste eso porque llevaba como un mes todo sucio. Es reconocer la importancia del valor que está haciendo. Qué bueno que limpiaste eso porque si no las personas se podrían haber resbalado y caído. Qué bueno, gracias porque nos ayudas a habitar en un lugar donde nos sentimos que está bien cuidado gracias a usted porque en realidad es eso. O sea, imagínate entrar a tu condominio, las antesalas, el lobby donde tú habitas y que esté todo sucio. No sería grato, pero eso lo Claro. hace una persona que se dedica. Y si uno no lo reconoce, a esa persona no le va a dar sentido, pero gracias a esa persona, cuando tú entras a tu edificio, te da orgullo, te sientes alegre, te sientes agradado. Pocos lo reconocen, pero si lo hacen, a esta persona que hizo el aseo le va a dar sentido a lo que está haciendo y se va a sentir reconocida o reconocido. Ahora, esto mismo que tú acabas de señalar, digamos, la aplicación al reconocimiento. ¿Basta con que uno le mencione eso al trabajador? ¿Habría que hacer algo más al respecto? Tal vez que delante de otras personas. ¿Cómo es la mejor manera para manejar esta situación? Primero que sea espontáneo.
porque cuando está muy planificado se siente que es como lo que debe hacer el líder, el administrador. Entonces pierde sentido, pierde espontaneidad. Obviamente que podemos hacer una ceremonia anual y premiar ahí a cada uno de los trabajadores, pero eso en algún momento pasa a ser como lo formal y pierde como espontaneidad, pierde en el fondo el valor de la ceremonia. Entonces, esto tiene que ser espontáneo y lo puedes hacer efectivamente si están en privado, pero si en lo espontáneo había otras personas, también es muy bienvenido. Tiene que ser espontáneo, genuino en el cómo yo le hablo, y eso es hablar desde el corazón, que efectivamente una persona que en sí no le da importancia a la limpieza, va a estar difícil que logre transmitir reconocimiento a otros. No va a salir a menos que sea muy, muy, muy buen actor o actriz. En este espacio que llevamos conversando, Chenku, han nombrado como 3 o 4 veces la palabra líder y ninguna jefe. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, líder es una palabra muy importante. Jefe está básicamente más asociado a una jerarquía, ¿no? Una jerarquía, yo estoy arriba, yo mando y los de abajo obedecen. Punto. ¿Te gustó o no te gustó? Mala suerte. Líder está asociado a la dirección de un equipo, en donde como líder yo tengo que tener también habilidades de liderazgo que uno nace o se forma. Pero el líder se ha entendido hoy en día, se ha evolucionado mucho el concepto y se pide que el líder sea auténtico, lo que recién te hablaba, es decir, que valore realmente lo que tú estás haciendo, que te comprenda, que legítimamente quiera saber cómo estás y vincularse contigo, que sea capaz de reconocer errores, ¿sí? Y sea capaz de contárselo a su equipo, que sea capaz de adaptarse a las necesidades que hablábamos antes. De pronto tengo distintos tipos de trabajadores o grupos humanos, algunos grupos humanos donde yo puedo llegar, me voy a dar cuenta que son todos muy autónomos, entonces no necesitan que yo interfiera tanto. Pero de pronto el equipo cambia o yo me cambio a otro equipo y me doy cuenta que quizás el equipo humano está un poco en pañales y necesita más dirección. Entonces yo requiero adoptarme, modificar, adecuarme a ese equipo y dirigir un poco más para ir formando cómo es necesario que el trabajo se realice. Entonces, al ir formando, voy generando que las personas aprendan, maduren en su trabajo y yo ahí puedo ir mutando a un líder que puede tomar más distancia para que los trabajadores ya formados sean más autónomos. ¿Te fijas? Entonces, el líder es fundamental y el líder se relaciona genuinamente con los otros, donde ahí se nota, el trabajador nota si yo realmente estoy interesado en la persona o no, o voy solamente a decir 1, 2, 3, listo, si usted está bien o no está bien, no me importa y me voy nomás. Este es más jefe, pide rendición y listo, chao. ¿Te ¿Crees fijas? tú? Entonces ahí nos generamos pertenencia. Correcto. Ah, perfecto. Eso es muy importante. No se genera pertenencia. ¿Y crees tú que de alguna manera, al ser un líder más que un jefe, se logre de alguna manera una cierta lealtad o apoyo por parte de los trabajadores hacia, en este caso, el administrador? No es infalible, pero sí surge porque empezamos a relacionarnos entre tú y yo más directamente. Entonces, sí es posible que generemos que haya una mayor lealtad hacia el administrador o administradora o hacia el líder en el fondo. Es probable, pero tampoco tenemos que perder mucho ahí porque también sería entendible que el trabajador, antes que tenga lealtad hacia el administrador, tenga más lealtad hacia, por ejemplo, a su familia y sus necesidades, pero sí, claramente un liderazgo adaptativo, genuino, espontáneo va a permitir que genere mucha más lealtad que un líder autoritario, por supuesto. Ok. Bueno, ya estamos casi terminando, pero antes quiero preguntarte, Chen Hui, que todos sabemos, porque lo hemos conversado muchas veces aquí en el programa, que el Instituto Kinsui se dedica al tratamiento del trauma psicológico con EMDR. ¿Nos puedes recordar, por favor, cuál es qué significa el EMDR? Y además, si algún auditor quisiera contactarte a ti o al instituto, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, el MDR es una psicoterapia, muy en breve, es un tipo de psicoterapia de tercera generación. Esto quiere decir que está basada en evidencia científica para el tratamiento del trauma, de los traumas que solemos vivir en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en el trabajo. También existen traumas laborales y, por supuesto, traumas de pareja. Y esto está basado, como les decía antes, en evidencia científica, es decir, se han hecho y se siguen haciendo muchísimos estudios que van avalando la eficacia de la terapia. Y si me quisieran contactar, lo pueden hacer por WhatsApp al más 569-5634-5078 o a mi Instagram, psicóloga-Chen Hui. Ahí estoy, me pueden mandar también un mensaje en mi Instagram. Ok, bueno, Chen Hui, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero nuevamente tenerte el programa más adelante con algún montón de Por otras supuesto. preguntas más. Así que te vaya muy bien. Gracias, a ti también. Un gusto. Chao. Saludos a todos. No se vayan, volvemos inmediatamente.